guste verle. Siempre es bueno verle. Mire, usted y yo sabemos que ya estamos a 3 meses de terminar el año, ¿cierto que sí? ¿O no? ¿Sí? Estamos a 3 meses de terminar el año. A 3 meses en donde usted y yo esperamos, 3 meses en donde usted y yo esperamos que sean esos meses, o que en esos meses, o que sean, mejor dicho, meses, ¿cierto?, de puertas abiertas y meses que traigan también bendición a nuestra vida, así también como crecimiento espiritual. Porque nadie quiere terminar el año mal, ¿cierto? Nadie quiere terminar estos 3 meses que quedan del año mal, sino que queremos terminarlos bien, que Dios sea propicio en esas áreas de nuestra vida en donde muchas veces no hemos podido quizás durante el año estar bien, estar estable, que podamos crecer no solo en esa área, sino que también en el área espiritual. 3 meses le decía yo para pedirle a Dios que nos lleve a donde Él nos quiere llevar. Amén, porque es diferente decirle a Dios llévame donde yo quiero a decirle al Señor llévame donde tú me quieres llevar. Amén, por eso es importante que usted y yo podamos entender esto este día. Pero así como queremos que sean 3 meses para que Dios nos lleve a donde Él nos quiere tener, que también, hermanos, sean 3 meses en donde Dios cierre también esas puertas en donde muchas veces usted y yo queremos entrar, pero a la manera nuestra. Escúcheme bien. Porque ¿quién le pide a Dios así? Señor, cierra esa puerta en donde muchas veces yo quiero entrar a mi forma. Nadie ora así, pues. Porque todos queremos que Dios nos abra puertas nomás y ojalá que las puertas que sean al azar, hacia las uñas. Que para donde miremos podamos entrar. Pero ¿quién le pide a Dios por la parte espiritual? Por eso le decía, para que Dios nos abra puertas de bendición. ¿Para qué cosa? Para el bien de nuestra vida y también puertas para crecimiento espiritual. Amén. Porque Dios no tiene problema, le he dicho siempre, que Dios en bendecirnos, pero Dios quiere que usted y yo crezcamos espiritualmente. Acuérdese que Jesús fue claro cuando el árbol lo pilló y vio que no dio nada. ¿Qué quería hacer Jesús? Cortarlo, pues. Porque estaba mal ocupándola la tierra, ¿o no? Entonces, usted y yo somos llamados a crecer, ¿o no? ¿Cierto que sí? Somos llamados a crecer espiritualmente. Y cuando usted y yo leemos las Escrituras, buscamos interiorizar en ella, conocer las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que es algo que sí o sí nosotros tenemos que buscar también. Por eso le digo, Dios quiere bendecirnos, sí, pero también Él quiere que usted y yo crezcamos espiritualmente. Porque muchas veces nos vamos a encontrar con puertas que no se abrirán. Escuche bien. Y no se van a abrir no porque Dios no pueda abrirlas, sino que porque muchas veces van a ser puertas o serán puertas, escúcheme, que nos van a apartar del propósito de Dios para nosotros. Y Dios a usted no le va a abrir una puerta que lo aparte del propósito. Dios no abre esas puertas. Nosotros las abrimos, las empujamos, las forzamos, queremos entrar. Sí, pero Dios no abre ese tipo de puertas. Porque Dios busca el bien para su vida y mi vida, ¿o no? ¿Sí o no? ¿O usted cree que Dios nos abre las puertas del bien? Entren nomás a pasear, a calentarse un poco ahí. No. Dios nos abre puertas, escúcheme bien, de bendición. Acuérdese que la bendición de Dios no añade tristeza, pues. ¿Cierto que sí? Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con puertas que no se abrirán. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no permitirá que se abran, porque son puertas que muchas veces nos van a alejar del propósito. Nos alejarán del plan de Dios, del propósito de Dios. O porque muchas veces nos van a demorar más para llegar a donde Dios nos quiere tener o a donde Dios nos quiere llevar. Por eso hay cosas que muchas veces usted le intenta y le ora a Dios y le pide y no sucede nada. Y es porque son puertas que nos apartan de la voluntad de Dios, de lo que Dios tiene. Dios no empieza a preparar algo ahora para usted. Dios tiene todo listo. Acuérdese que en el tiempo de Dios, en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo, Kairos de Dios, está todo hecho. Él es el principio y el fin de todas las cosas. ¿Sí? Él conoce el principio, el caminar suyo y a donde usted también tiene que llegar. Dios lo conoce. Por eso le decía, porque Dios no permitirá que se abran, porque a lo mejor van a ser puertas que solo van a traer dolor también a nuestras vidas. Entonces estamos a 3 meses de terminar este año, a 3 meses en donde podemos pedirle a Dios que nos abra esas puertas de bendición y de crecimiento espiritual. Y le dije que estamos a 3 meses igual para pedirle a Dios que cierre esas puertas que nos van a alejar de Él y del propósito que Dios tiene con usted y conmigo. Nosotros tenemos que pedir sabiamente. Por eso la Biblia dice que el que quiera sabiduría, dice, pídala a Dios.
¿Sí? Y si usted y yo pedimos conforme a la voluntad de Dios, Jesús también dijo que Dios nos va a responder, nos va a dar, pues. ¿Sí? Por eso que es importante esto. Ahora, puede que hayan situaciones que no entendamos. Puede que hayan situaciones que duelan, que hayan situaciones en donde muchas veces no encontramos razones del porqué. Porque ¿cuántas veces usted y yo vivimos situaciones y no encontramos el porqué? Iba todo bien y de repente de la nada usted no hizo nada, pero algo se detuvo, algo pasó, algo se estropeó, algo no funcionó. ¿No le ha pasado? Se pucha, iba todo bien, no hicimos nada. Oye, pero dice, no, yo no, yo tampoco. Entonces, pucha, qué mala suerte, decimos nosotros. Porque van a haber situaciones en nuestra vida en donde muchas veces nos vamos a encontrar razones del porqué y situaciones que también buscarán hacernos flaquear en la fe. Situaciones en donde a lo mejor respuestas no habrán llegado aún para nosotros. Pero sin importar la circunstancia y sin importar lo que vivimos, usted y yo sabemos que en Cristo, escuche, tenemos la victoria total. Escuche eso, tenemos la victoria total. En Cristo somos más que vencedores, tenemos la victoria total. Escuche, por eso es importante que usted y yo lo que hagamos, lo hagamos conforme al propósito y la voluntad de Dios, porque es en esa voluntad de Dios que usted y yo somos más que vencedores. En esa voluntad de Dios usted y yo tenemos la victoria total. Y que será Él también que nos sacará de todo aquello, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder, dice la Biblia. Entonces el día de hoy, comenzando el primer culto de este mes de octubre, les quiero compartir una palabra, les quiero compartir una historia que está en el libro de Lucas, capítulo 24. Una historia que nos habla de dos hombres que iban camino a Emaús. ¿Ha escuchado esa palabra usted? ¿Sí? ¿Y qué iban haciendo estos dos hombres que iban camino a Emaús? Hablando mal. Eso iban haciendo. Hablando de lo que había ocurrido 3 días atrás. Iban hablando del Jesús que había sido crucificado, muerto, pero ellos iban hablando, refiriéndose a él, escúcheme bien, como que había habido una tremenda derrota ahí. O sea, literalmente ellos iban con la fe por el suelo. Iban camino a Emaús, conversando acerca de lo que le había sucedido a Jesús. De ahí vamos a ir al bar, voy a avanzar un poquito aquí. Y aquí resulta que Jesús ya había resucitado y la Biblia dice que algunas mujeres ya habían ido a buscarlo al sepulcro. Ya, y lo que ellas encontraron allí fue una piedra removida y un ángel del Señor que le dijo a las mujeres: ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Eso dice antes de esta palabra, los versos anteriores. ¿Por qué buscáis a los vivos entre los muertos? O sea, se encontraron con un ángel que les dijo: estén tranquilas, no se asusten porque Él ha resucitado. ¿Ya? Y es curioso porque en esa parte que le habla el ángel a ellos, dice que las mujeres recordaron lo que Jesús les había hablado. Que esas mujeres recordaron lo que Jesús les dijo. Escúcheme bien, porque eso es importante. No les voy a hablar de eso, pero al final quiero tocarle eso porque eso es importante y eso marca la diferencia con estos dos que iban camino a Emaús. Y hasta ese momento, eso era lo que se conocía acerca de la muerte o de la resurrección de Cristo. Y el libro de Lucas, en el capítulo 24, verso 13, en adelante, nos empieza a relatar que dos discípulos iban caminando por un lugar que la Biblia llama el camino de Emaús. Y ellos iban hablando de lo que había acontecido ya hacía 3 días. Y mientras estos dos hombres hablaban del Jesús que hizo milagro, mientras estos dos hombres que iban camino a Emaús hablaban del que sanó a la gente, del Jesús que entregaron los sacerdotes y que fue molido y crucificado. Mientras ellos iban hablando de Jesús que murió, la Biblia dice que entre la conversación de estos dos hombres se les apareció Jesús. Mientras ellos iban hablando de ese Jesús que había hecho milagros, de un profeta, escucha bien. Mientras ellos iban hablando así, se les apareció Jesús en medio de ese caminar. Se les apareció Jesús mientras ellos iban camino a Emaús. Y dice la Biblia, vamos a Lucas 24, verso 13 al 27, vamos a leer. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, iban hablando como en pasado. ¿Sí? Hacían 3 días que había resucitado Cristo. Pero ellos ya iban hablando como de algo del pasado.
E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, estos dos que iban caminando, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados. Diga conmigo, estaban velados. Mas los ojos de ellos estaban tapados, velados. Estaban, escuchen, ellos veían a Jesús, pero no le podían reconocer. Porque los ojos de ellos, ¿cómo estaban? Velados. ¿Y estaban velados por quién? Por Dios. ¿Para qué? Dice, para que no le conociesen. Escuche bien. Para que no le conociesen. 17. Y les dijo, Jesús les habla y les dice, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Les dice. Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas, que en ella han acontecido en estos días? Le dice. 19. Entonces él les dijo, ¿quién? Jesús. Mire, le dice, ¿qué cosas? Quien había sido crucificado, del que iban hablando, escúcheme bien, se hace el inocente, no sé qué poner, se hace como el desentendido. Y le dice, ¿y qué cosas? Es raro, ¿cierto? Si estaban hablando de él. Él había sido el que había sido molido, golpeado, entregado por los sacerdotes, había sido llevado a la cruz, crucificado, muerto y resucitado. Pero hasta dónde ellos, mire, ellos sabían de la resurrección de Cristo solo porque oyeron hablar a una de las mujeres que andaban con ellos, que habían ido al sepulcro y no habían encontrado nada ahí. Y que un ángel, dijeron ellas, no, y un ángel, dijeron ellas que un ángel se le había aparecido y les dijo, ¿para qué buscan a los vivos entre los muertos? Eso era lo que ellos sabían de Jesús. Por eso ellos hablaban como hablaban. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. 21. Escuchen, mire, ¿cómo estaba la fe de ellos? Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Mire cómo hablan. Escúcheme bien. Cuando uno lee este verso, porque en este verso está la palabra. Cuando uno lee este verso, o sea, uno se pone a pensar y cuando responden así, se pone a meditar en cómo hablan, dice, ay, iban con la fe en el suelo. Porque hablaron de aquel que era como profeta, que hizo milagros, que hizo esto. Y dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, nosotros esperábamos que Él fuera el que nos trajera respuesta, que Él fuera el que nos sanara, que Él fuera el que abriera puertas, que Él fuera el que recuperara, no sé. Pero ya está muerto y ya lleva 3 días muerto. O sea, uno entiende y dice, me pongo a meditar en ese verso y digo, no, la fe de ellos estaba por el suelo, como muchas veces está la de nosotros. Y como eso, pastor, que muchas veces está la de nosotros, porque muchas veces hablamos de la misma manera, hablamos de las cosas que hace Jesús, que hizo Jesús, y no que Jesús pueda seguir haciendo. 22. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres, ahí habláis, aunque también nos han asombrado algunas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, pero ellos hablan de manera despectiva, así como que, también como que llegaron unas mujeres hablando que parece que Jesús había resucitado. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, escúcheme bien, y como no hallaron su cuerpo, no dicen, no, Jesús resucitó, sino que vinieron diciendo. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. 25. Entonces Él le dijo, oh insensato, le dice,
y tardos de corazón y duros de corazón, le dice. Escuche, a estos dos que iban hablando camino de Maús. Le dice, oh insensatos y duros y tardos de corazón para creer, y duros de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué hablaban así? ¿Por qué esas conversaciones que llevaban, esa disputa que llevaban, no le agradó a Jesús? Porque ellos hablaban desde lo emocional, desde lo sentimental, pero no desde lo espiritual. Por eso, ¿y por qué lo hacían así? Porque eran duros de entender, eran duros, escúcheme bien, para creer, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Por eso que es importante y fundamental, escúcheme, de que usted no solo oiga la palabra, sino que la lea, la estudie. ¿Sabe por qué? Porque esa es una de las razones o la principal razón por la cual nosotros somos tan duros de creer. Somos tan duros de fe para poder creer en todo lo que está escrito, pues. Y se lo voy a respaldar con lo mismo que les dice Jesús a ellos. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos, duros de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les pregunta y le dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Acaso no les dije eso? ¿Acaso no está escrito eso? ¿Acaso los profetas no profetizaron eso? ¿Acaso no se les ha predicado eso? ¿No se les ha enseñado eso? Eso le está diciendo Jesús. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Le dice. Verso siguiente. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, les enseñaba, les repetía, les predicaba en lo que decían todas las escrituras de él. Escuche bien, porque ¿dónde estaba el problema de ser duros para creer? Era que no meditaban en la palabra, no buscaban conocerla, escúcheme, ni prestaban atención en lo que Dios les decía. ¿Sabe por qué a usted le cuesta creer? Porque tenemos el mismo problema que tenían estos dos que iban a Emaús. No nos acordamos de la palabra, no la escudriñamos, no la buscamos, no, hermano, no leemos las escrituras. Y es curioso porque la Biblia dice en el verso 16 que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Por qué estaban velados? Es una buena pregunta, ¿cierto? En otras palabras, que Dios les impidió que ellos le reconocieran porque ellos iban hablando del Jesús que murió en la cruz. Escúchame bien, ellos iban hablando desde el dolor, desde lo emocional, como muchas veces ocurre en nosotros. Sí, pastores, que yo sé. Pero ¿qué es lo que sabemos? Escúchame bien. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que ese Cristo que murió en la cruz sigue estando ahí, sigue estando con nosotros. Hermanos, sigue estando ella acompañándonos en lo bueno, en lo malo, en las difíciles, en las que no también. O hablamos solo del problema, de la situación, de lo emocional. Por eso, hermanos, muchas veces somos duros de creer en lo que Dios puede hacer porque no buscamos escudriñar las escrituras. Por eso el mundo se pierde. Por eso muchos se van a quedar porque nos buscan, escúchame bien, recordar, meditar en lo que Dios quiere, en lo que Dios nos habla para todo lo que usted y yo enfrentamos o tenemos que enfrentar. Por eso, ¿qué hace Jesús? Escúcheme, Jesús no se les muestra, no les dice como le dice a los discípulos cuando están en el mar asustados, afligidos, soy yo, no tengan miedo. No, dice que Dios le vela, le cierra la vista para que no le reconocieran. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que tú y yo lo reconozcamos por las cosas que vemos. Dios no quiere que usted y yo le reconozcamos a Él por las cosas que Él nos da.
sino que Dios quiere que usted y yo lo reconozcamos por la fe en la palabra de Dios, por la fe en lo que Dios nos habla, por la fe en lo que Dios nos dice. Y a nosotros nos cuesta muchas veces, somos duros de creer, solo queremos buscar a Jesús y conocerlo a través de lo que nos dé, a través de lo que haga por nosotros, cuando usted y yo tenemos que conocerlo a través de la palabra de Dios. Jesús sabe lo que hace, empezó a recorrerle la ley desde un principio hasta lo que decían los profetas. Y les empezó a enseñar y les empezó a hablar y no se les reveló. ¿Sabe hasta cuándo se les reveló? Hasta cuando ellos entendieron y se acordaron de lo que sucedía, de lo que Jesús le había dicho, y su corazón se empezó a encender. Y al acercársele Jesús para caminar con ellos, los ojos de ellos estaban velados, dice la Escritura. Y en esta palabra me quiero centrar el día de hoy. Me quiero centrar en esa frase que dice: más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Sabe por qué usted no puede ver a Jesús? Usted no puede ver la respuesta de Dios en medio de las situaciones que vive. Porque queremos verlo, encontrarlo desde lo emocional. Queremos verlo a través de lo que sufrimos, a través de lo que padecemos, y no por la fe. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y ese es el por qué Jesús no se les reveló de manera inmediata a ellos. ¿Se acuerda usted cuando los discípulos iban en la barca o no? Estaban asustados y Jesús viene caminando sobre las aguas. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Dice: hey, no tengan miedo, soy yo, le dice. Pero aquí escúcheme, le nubló su vista para que no le reconociesen. Mire qué contrario lo que hace Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que usted y yo lo conozcamos por sus obras. Quiere que lo conozcamos por la fe. Quiere que lo conozcamos por la fe. Me va entendiendo el por qué muchas veces usted se desanima, empieza a ir para atrás cuando usted no ve lo que quiere ver de parte del Señor. ¿Va entendiendo por qué Dios no se le revela en medio del problema? ¿Va entendiendo por qué en medio de la situación es como que parece que Dios no está? Dicen los pastores que Dios no me escucha, parece que no está, es como que está lejos, pastor, no sé qué hice, no sé qué fue lo malo. ¿Se da cuenta por qué usted, escúcheme, parece que no ve ni oye a Dios en medio de su situación? Y es porque queremos que Dios se nos revele, escúchame bien, por la necesidad que tenemos y no por la fe que debemos tener y la confianza que debemos tener en Él. Porque ese es el por qué Jesús no se le reveló de manera inmediata a ellos, del por qué los ojos de ellos estaban así, del por qué los ojos de ellos estaban velados, del por qué ellos estaban ciegos a la persona de Jesús. Claro, del por qué sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Porque muchas veces, así como estos dos hombres, vivimos situaciones difíciles, usted y yo. Vivimos, hermanos, situaciones a lo mejor también de dolor, y en medio de todo eso, no vemos que Dios camina, no vemos a Dios caminar con nosotros. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que tiene problemas y parece que Dios no estuviera al lado de usted? Y es como que siente que nada hay. Escúcheme. ¿Sabe por qué? Porque las emociones nos hacen sentirnos así. Pero usted y yo debemos saber que Dios siempre está ahí. Usted y yo debemos saber que Dios siempre está ahí, porque esa es la promesa de Él. Y la promesa de Él es que Él nos lleva de victoria en victoria. Escúcheme. Que nos lleva de poder en poder, pero muchas veces habrá momentos, habrán situaciones en donde usted no lo va a oír, no lo va a sentir, porque usted necesita crecer espiritualmente en su fe. Habrá momentos en donde, hermano, no vamos a tener respuesta de Él, va a haber silencio, va a haber un silencio de Él. Pero aún en medio de ese silencio, Dios sigue orando, sigue trabajando, Dios sigue con usted, Dios sigue fortaleciendo, levantándole, acompañándole, caminando al lado suyo. ¿Y por qué, pastor, entonces está en silencio? Porque necesitamos, hermano, hay tiempo para crecer espiritualmente.
Hay un tiempo para crecer en fe. Hay un tiempo para conocerlo a Él a través de la fe, en lo que Dios nos ha dicho y no en lo que esperamos de parte de Él. Por eso que en medio de todo eso vemos que Dios camina también con nosotros muchas veces. Pero todos quisiéramos verlo, ¿no? ¿Cuántos quisieran ver a Dios? Todos quisiéramos verlo, ¿no? Hoy que ojalá lleguemos a la iglesia y Dios esté ahí esperándome para abrazarme y decirme, no, yo ya conozco tu necesidad. Hey, mira, ve, ya te la tengo aquí. Ya quisiéramos eso, pues. Y ya el evangelio no sería por fe. Sería por vista. Todos quisiéramos verlo. O todos quisiéramos muchas veces escuchar esa voz audible del Señor, pero muchas veces, hermano, no será así. Por eso le hablo de crecer, no solo esperar que Dios me haga crecer en bendiciones en las áreas de mi vida, sino que mayormente espiritualmente. Que podamos terminar este año, hermano, escúcheme, a lo mejor no con lo que queríamos, pero sí con lo que Dios quería que usted y yo pudiéramos conocer de Él. Que en estos 3 meses podamos meternos con Dios, buscar a Dios, hermano, y no terminemos igual, escúcheme, como empezamos el año. Porque eso es lo que Dios busca de usted y de mí, que lo conozcamos a Él y que lo hagamos por medio de la fe a través de la palabra de Dios. Muchas veces no escucharemos su voz, sino que muchas veces solo habrá una palabra que buscará tocar tu corazón, que buscará tocar mi corazón. ¿Sabe por qué muchas veces cuesta que usted y yo podamos oír a Dios, conocer a Dios, ver a Dios por medio de su palabra? Porque solo estamos centrados en lo que necesitamos. Solo estamos centrados en que Dios tiene que proveernos, sustentarnos, darnos, pero ¿quién está, escúchame bien, quién se concentra en buscarlo y conocerlo más a Él? ¿Se da cuenta que de repente nos sucede lo que le pasó a Israel en el desierto? Solo maná, solo codorniz, solo agua, solo que lo accediera a la promesa, pero no querían conocerlo. Y aquí hay 2 hombres que caminaron, 2 discípulos que caminaron con Jesús, gente que caminó con Jesús, escuche, y hablaba de Él como alguien pasado, como que ya había ocurrido, habían perdido la esperanza, su fe estaba en el suelo, por la situación emocional que ellos vivían. ¿Acaso eres tú el único que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén? Le dijeron a Jesús. Y era tanto lo emocional que estaba en ellos que no permitía que ardiera lo espiritual en ellos para que cayera ese velo de ellos y pudieran conocer que el que estaba conversando con ellos, que él caminaba con ellos, era aquel del cual ellos estaban hablando, que parece que ya había pasado, ya estaba muerto. Por eso muchas veces no la escucharemos, no vamos a escuchar su voz. Pero Dios siempre tendrá una palabra para nuestra vida. Dios siempre tendrá una palabra, hermano, ¿para qué? Para tocar nuestro corazón y tú le puedas dejar entrar y Él revelársete ahí a ti. Sino que muchas veces solo habrá una palabra que buscará tocar nuestro corazón. Muchas veces solo habrá una palabra para ese momento de necesidad que hay en usted. Claro, pero Dios siempre buscará la manera de revelársele a su vida. El tema es que Dios no se puede revelar a usted y a mí mientras su palabra no arda en nuestro corazón. Dios no se puede mostrar a su vida mientras no suceda algo en su interior y no en su exterior. Nosotros queremos que Dios se revele a través de algo que suceda afuera cuando Dios quiere hacer cambios dentro. Por eso que esto es algo que no podemos perder de vista, así como lo hicieron estos 2 hombres que caminaban camino de Emaús. Porque Jesús siempre caminará con nosotros en medio de todas las circunstancias, aún, escúcheme bien, en medio de todas las circunstancias, aún sin revelarse a nosotros, así como le sucedió a estas 2 personas. En medio de esas circunstancias, Dios no se revelará de inmediato su vida. En medio de un problema, hermano, no vamos a ver a Dios al tiro ahí, pero Él está ahí. No lo vamos a oír, quizás en medio de un problema ni una palabra vamos a recibir, pero el que tiene el Señor de esa palabra, el que suelta esa palabra, la promesa es que Él está con nosotros.
Por eso, ¿qué es lo que busca Dios? Que usted y yo lo conozcamos a través de lo que vivimos, las situaciones, los problemas. No, hermano, a través de crecer espiritualmente en Él. Porque ya le dije que Jesús siempre caminará con nosotros en medio de todas las circunstancias, aún sin revelarse a nosotros. Así como estos dos discípulos así como lo hizo con estos dos discípulos, con estos dos hombres, que no se les reveló de inmediato. Por eso le pregunta y yo digo, no, ¿y qué sucedió? ¿Y de quién hablan? ¿Y qué sucedió? Como si él no supiera. Porque como hablaban estos discípulos como algo pasado. Como hablaron las mujeres que fueron al sepulcro, se acordaron de las palabras de Jesús y salieron, escúchame bien, algo pasó dentro de ellos que salieron anunciándole a los demás discípulos, resucitó, está vivo. Porque muchas veces sentiremos que caminamos por valles de sombra y de muerte, así nos van a hacer sentir los problemas, las situaciones, lo que nos toca enfrentar en la vida. Y a lo mejor sentiremos que vamos solos, pero no es así. Usted no va solo, usted no va sola. Hermano, usted no va sola, Él camina con nosotros. Él camina con nosotros, Él va con nosotros, Él va junto a usted. Él va en medio de la situación, en medio del problema que usted vive, Él va junto a usted. No vamos solos porque Él camina con nosotros. ¿Por qué? Porque ¿por qué Jesús muchas veces no se nos revela de manera inmediata en medio de nuestras necesidades? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? Nosotros queremos, y ojalá que Dios me hable hoy día. Dios te está hablando siempre. Dios no está hablando siempre. Si lo que más Dios busca es que usted y yo lo podamos escuchar. Somos nosotros los que queremos hablarle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque escúcheme bien. ¿Sabe por qué queremos hablarle solo nosotros a Dios y casi que Él no nos hable? Porque nosotros queremos que Dios solo nos responda a nuestras necesidades. Pues Señor, ayúdame, Señor, respóndeme, Señor, líbrame, Señor, sálvame, Señor, bendíceme. Cuando Dios lo que quiere es que tú y yo podamos crecer espiritualmente, escúcheme. Y aunque usted y yo no veamos nada de lo que queramos, usted y yo caminemos confiados. Escúcheme bien, que Él lo tiene y que Él en algún momento, en el tiempo determinado, nos lo dará. Pero para eso hay que crecer espiritualmente. Escuche bien, para eso hay que crecer espiritualmente. ¿Y sabe dónde usted se da cuenta cuando crece o no? En cómo habla. En cuáles son sus conversaciones cuando se junta con el hermano o con la hermana. Ahí se da cuenta. Como estos dos varones, no, un profeta, bueno, esperábamos más de él. Sí, yo sé que Dios puede hacer algo, pero no sé cuándo lo harán. Así estaban ellos dos con la fe por el suelo. Por eso Jesús no se les revela. Porque Él se revela por fe y para fe. Escuche bien, Él se revela por fe y para fe. Porque cuántas veces decimos, ¿dónde está Dios en medio de la necesidad? O cuántas veces le decimos a Dios, Dios, ¿dónde estás en medio de la enfermedad o en medio de este diagnóstico médico? ¿Dónde estás en medio de mi situación económica, en medio de mi matrimonio, en medio de la situación con mis hijos? ¿Dónde estás en medio de las situaciones que estamos viviendo, Señor? ¿Cuántas veces hemos preguntado, le hemos orado así? ¿Cuántas veces no le hemos dicho así a Dios, ¿dónde estás? Y le preguntamos eso porque muchas veces sentimos que Dios no nos habla o que no se nos revela. Cuando Dios siempre está y estará ahí. Por eso que hoy quiero que aprendamos acerca de esto, pues. Porque si no vamos a andar como los dos que iban camino a uno. Oye, ¿y cómo está tu ciudad? Allí estamos mal. No, pero Dios dijo, bueno, algún día Dios responderá. Así iban ellos. Así iban ellos. Por eso quiero que aprendamos acerca de esto, del por qué Jesús estaba en medio de estos dos discípulos y no se les revela.
del por qué muchas veces Dios está en su vida y no se le muestra. O del por qué si Dios está en usted, usted no lo puede ver. Porque Jesús estaba en medio del dolor de ellos, ¿no? Jesús estaba en medio de la tristeza de ellos. Por eso salió a ellos, al encuentro de ellos. Se les apareció camino de Emaús. Jesús estaba en medio de su aflicción. El asunto es por qué no se le reveló. ¿Cuál fue esa razón del por qué no se le revela a ellos? Y la primera razón es esta, escuche bien. Es porque Jesús lo que quería aclarar en ellos no era su vista, era su fe. Lo que Jesús quería aclarar en ellos no era su vista, por eso se le embotó. Dios no permitió que lo pudieran reconocer. Porque ¿qué buscaba Dios? Que lo pudieran ver con sus ojos o con su vista, o que lo pudieran ver a través de su fe. Era a través de su fe. Porque ellos, las conversaciones que ellos llevaban demostraban, escúcheme bien, que su fe estaba por el suelo. Ya no hablaban del Mesías, hablaban de un tal profeta. Y para que a usted se le revele su fe, para que a usted se encienda su fe, se abra su fe, se active su fe y no su vista, usted necesita conocer de Él, recordar lo que Dios le ha dicho. Verso 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mire lo que le dice Jesús. Ahí le está aclarando el por qué no se le está revelando. ¿Por qué no se le revela? Porque están duros, son duros de creer. Y si se les revelaba, escúcheme bien, ¿dónde estaba la fe de ellos? ¿Cómo se iba a manifestar la fe si le decía soy yo? ¡Ay, eres tú, Jesús, resucitaste! No, ellos necesitaban primero creer y después empezar a ver. Por eso le dice, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, duros de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, hay dos motivos por los cuales usted no puede creer. Una, porque no lee, no escudriña, no busca. Y otra puede ser porque simplemente no cree, es duro de corazón. ¿O no? Hay dos motivos por los cuales usted, escuche, en vez de salir de su situación, se mete más en ella. Hay dos motivos por los cuales usted, en vez de ser más espiritual, empieza a ser más emocional. Es porque no recuerda lo que Dios le habla, no busca, no escudriña en lo que Dios tiene para usted. Escúcheme. O simplemente porque es duro, no quiere creer. Oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, lo que ya está escrito, pues. 26, no era necesario, le dice, que el Cristo padeciera estas cosas. Le está dando a entender, le dice, no era necesario, no se los dije. No le hablé 17 veces que yo iba a tener que ir a la cruz, que iba a tener que morir y me iban a crucificar, iba a estar mal, iba a sufrir, pero al tercer día iba a resucitar. Iba a volver a estar con ustedes. No es lo mismo que nos dice el Señor, nos ha dicho que te voy a sanar, que te voy a bendecir, que voy a obrar, que te voy a restaurar, pero no te lo he dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? En otras palabras, no les dije, Jesús les dice, no les dije que esto tenía que ocurrir. No les dije que van a tener aflicciones. No les dije que van a pasar por el fuego. No les dije que van a pasar por el agua. No les dije que van a pasar, que aunque anden en valle de sombra de muerte, que yo voy a estar ahí. No les dije que aunque la llama, pasen por el fuego, la llama no va a arder en ustedes. No les dije que aunque pasen por las aguas, no se van a negar. No se los dije. Pero nosotros, como los de Emaús, de repente no nos acordamos de lo que Dios nos dice. La palabra pasa, viene el malo, nos quita la palabra, nos roba la palabra y seguimos en nuestras mismas situaciones a través de nuestras emociones. Por eso la Biblia dice en el verso 27 que entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre Él en las Escrituras. Jesús le tuvo que volver a explicar, escúcheme bien, empezando con ellos, empezando con los libros de Moisés y de todos los profetas. Y comenzando desde Moisés, dice el verso 27.
y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Le empezó a hablar de las escrituras y a decirle todo lo que de él estaba escrito y todo lo que él tenía que acontecer y tenía que padecer. Pero como sus ojos estaban vetados, ellos no podían entender hasta que Jesús les predica las escrituras. Hasta que Jesús les predica la palabra del Señor. Y esto pasa porque muchas veces usted y yo también queremos andar por vista, pues. Queremos andar viendo cosas, sintiendo cosas. Escúchame bien. Y no queremos andar por fe. Es que si Dios, pastor, me va bien allí, amén. Si Dios me sana acá, voy. Si el día está bueno, así andamos, po. No, parece que va a llover el domingo, así que preparémonos, a lo mejor no vamos a poder ir. Mire. ¿Cómo está la fe, hermano? Aquí está. Así estaban los discípulos, esos dos. Diciendo, no, pero esperamos que a lo mejor Él nos solucionara los problemas, ya se murió. Y ya hace 3 días, ni que dijeron, ya hace 3 días ya que esto pasó, o sea, 3 días. Allí andan unas mujeres que dicen que no lo vieron. Y más encima dicen que se le apareció un ángel. Y los compañeros nuestros salieron a la cita, pero no pillaron nada. Así hablaban ellos. Así hablamos nosotros muchas veces. Pero yo, a lo mejor a ellos les pasa, pero a nosotros no. Queremos vivir desde la emoción y no desde la fe. Y es por eso que muchas veces Dios no se revela, hermano. Por eso muchas veces en medio del problema, la situación, usted no puede ver a Dios, usted no puede escuchar, no pueden tomar una palabra de Él. ¿Sabe por qué? Porque no se nos revela, pero Él está ahí, Él te está hablando, te está enseñando, Él siempre está contigo. Somos nosotros los que no podemos verlo porque queremos hacerlo a través de la vista, a través de lo que necesitamos y no por medio de la fe, en lo que Dios ya nos ha dicho. Es por eso que muchas veces Dios no se revela y es para enseñarnos. Mira el de al lado, dígale, hey, si no oyes a Dios, si no ves a Dios, si sigues en tu problema, es para enseñarte, dígale. Dígale, es para enseñarte. Dígaselo en el nombre del Señor, despierta, diga, es para enseñarte, dígale. Es para enseñarnos, escuche que nuestro caminar debe ser por fe. Y no por lo que vemos o por lo que necesitan o se alimentan nuestras emociones. Por eso muchas veces usted va a estar en una situación y no va a sentir ni la presencia de Dios. Muchas veces usted va a estar en un problema y no va a tener quien le diga o le suelte una palabra para esa situación. Muchas veces, hermano, va a tener que enfrentar cosas, enfermedades, situaciones, hermano, y no se va a encontrar solo. Pero mi fe me tiene que llevar a creer que Dios está ahí, porque eso es lo que Dios me ha dicho, me enseña, me habla y está escrito en las Escrituras. Mi fe me tiene que tener en una convicción total de que aunque todo suceda, lo que suceda ande en valle de sombra y de muerte, Él está conmigo. Por eso yo no voy a temer mal alguno. Porque aquí Jesús sabía que los discípulos estaban abatidos, pues. Claro, Él lo sabía, Jesús sabía que sus discípulos estaban con dolor por lo que ellos habían visto con sus ojos días atrás. Murió el maestro, lo crucificaron, lo maltrataron, lo clavaron a la... Así estaban ellos, con algo emocional muy fuerte, algo sentimental muy fuerte. Y cuando lo sentimental y lo emocional está muy fuerte en ti, hermano, empieza a socavar lo espiritual. Por eso usted tiene que soltar el problema, soltar la situación y decir, no, yo me paro de esto en el nombre del Señor, porque esto está escrito para mí. Pero cuando no, hermano, el problema, la situación familiar con los hijos, el matrimonio, el trabajo, el recurso, todo nos tira al suelo. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, pasando la pega.
Aquí estamos esperando a ver si Dios me contesta. Como decir, a ver si está vivo. A ver si es verdad que resucitó. Así estamos muchas veces. Ellos habían visto a Jesús días atrás, lo que había padecido con sus propios ojos. Porque ellos habían visto todo el sufrimiento de Jesús en la cruz. Ellos vieron cómo Jesús había sido golpeado, maltratado, herido. Ellos vieron cómo lo clavaron a la cruz y cómo lo habían muerto en la cruz también. Ellos lo vieron. Es como lo que usted ve en medio de su problema, la situación. Pastores, que hoy día esto, mañana esto, ayer esto. Sí, lo vio. Pero usted tiene que saber llevar sus emociones, sujetarlas a la fe en Dios, a la fe en la palabra de Dios. Porque cuando usted lleva sus emociones a la fe en Dios, es la fe en Dios, en su palabra, la que le da fuerza a usted para sostenerse. Lo que le da fuerza a usted para hacer la voluntad de Dios. Eso era lo que habían visto los discípulos hasta ese momento. Escucha, habían visto puro dolor, puro problema, puro sufrimiento. Ellos no habían visto resucitar al maestro. No lo habían visto como lo habían visto las mujeres. No, ellos no lo habían visto. Lo que ellos sabían es que murió, bueno, era profeta nomás. Nosotros esperábamos que Él fuera el que nos libertara, el que nos sanara, nos bendijera y hiciera algo por nosotros. Se murió. Así estaban ellos. Ellos habían visto sufrimiento, traición, cruz y muerte. Eso era lo que habían visto ellos hasta ese momento. Habían visto un aparente, escuche bien, fracaso. Y es lo que muchas veces usted ve en medio de sus situaciones. No, yo no creo que salgamos de esta. Es lo mismo que usted y yo vemos en medio de los problemas o las situaciones que enfrentamos. No, parece que no va a resultar, si las cosas siguen peor. Es que no es por lo que ves. Porque mientras tú busques ver algo, escúchame, Dios no se te puede revelar allí el corazón. Mientras usted y yo busquemos ver las cosas, hermano, Dios no se puede mostrar en medio de su situación, en medio de su problema, porque lo que Dios busca, escúchame, no es que tú veas lo que está afuera, sino lo que Dios quiere hacer dentro tuyo para que lo de afuera empiece a cambiar. Verso 18 al 21. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le dice. Entonces Jesús le dijo: ¿qué cosa? Mire, métase en la historia. ¿Qué cosa le dice? Así como haciéndose el desentendido. ¿Por qué lo hace? Señor, tú no conoces mi situación. ¿Qué cosa le dice? ¿Qué cosa? Señor, pero mira cómo estoy. ¿Qué te pasa? Escucha bien. Y no porque Dios no conozca su situación. Es porque Dios no se puede revelar a usted por lo que siente, sino por la fe que, escúcheme, que usted tenga en lo que Dios le habla, en lo que Dios le dice, en lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso dice, ellos le dijo, ¿qué cosa le dice? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, po. Y no lo podían ver porque no se les revelaba. No lo podían reconocer porque no se les revelaba, porque Dios no se revela ni a su vida ni a mi vida si usted y yo no tenemos fe en lo que Dios nos, en la palabra de Dios. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que estuvo. Escuche bien, que fue, hablan en tiempo pasado. Y yo le estoy hablando de un Cristo del presente. Porque el que fue, el que es y el que vendrá es el mismo, pues. Que fue varón profeta, poderoso en las cosas que hizo cosas grandes, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero 20. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a la sentencia de muerte y le crucificaron. Listo, ahí estaba ya, eso era todo, hasta ahí llegó Jesús para ellos. 21.
Y aquí es donde sueltan la queja, de aquí es donde sueltan, aquí es donde se les cae la fe. Y dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero nosotros esperábamos, pastor, que Dios nos respondiera. Nosotros esperábamos que Él nos trajera, nos diera el milagro que necesitábamos. Que Él arreglara mi casa, arreglara mi trabajo, arreglara mi finanza, arreglara mi salud, arreglara mi vida, arreglara mis hijos. Pastor, esperábamos todo eso y parece que Dios ya no me respondió. Así hablaban ellos y así muchas veces hablamos nosotros. Porque para enseñanza nuestra la Escritura se escribió, ¿no? Y ahora, además de todo eso, dicen, mire, dice, y ahora, además de todo lo que pasó, ya hacen 3 días que no ocurre nada. Ya hacen 3 días que esto pasó. O sea, ya es tiempo suficiente para que ya no sigamos repitiendo lo mismo. No sigamos pensando lo mismo. No sigamos creyendo en lo mismo. Eso literalmente. Por eso dice, y ahora además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. O sea, ya pasaron 3 días y no hemos visto nada. Y muchas veces a causa de esto, muchas veces, hermano querido, es a causa de ver y pensar así, que nuestras conversaciones son de derrota. Muchas veces es por pensar así, que lo que esperamos como respuesta de parte de Dios pensamos o creemos que ya no va a llegar, que nada va a suceder. Y es porque muchas veces nuestra vista está velada. Nuestra vista está cegada a la respuesta y a la presencia de Dios. Para que usted y yo aprendamos a caminar por fe y no por vista. Por eso muchas veces nuestra vista está velada a esa bendición de Dios en las diferentes áreas de nuestra vida. Porque hasta que no aprendamos a caminar por fe en esa área en la que Dios se quiere revelar, usted no podrá ver nada. Pues. Porque eso era lo que Jesús quería hacer con ellos. Jesús quería llevarlo a un nuevo tiempo. Jesús, que escúcheme bien, quería llevarlo a una transición espiritual para que ellos ya no caminaran más por vista, ya no caminaran más en lo natural, sino que ahora lo hicieran por fe, ahora lo hicieran de manera espiritual. Porque para eso Jesús los preparó. Pero tenía que llevarlo a una transición porque a ellos se le había caído la fe, le habían perdido. Porque no hay manera de ver a Dios. Escucha bien, no hay manera de experimentar su presencia o no hay manera de ser victorioso si no es por la fe. Jesús dijo, y esta es vuestra victoria, vuestra fe. Y es por eso que Jesús no se le revela desde un principio a ellos. Y a lo mejor puede ser que hay áreas en su vida en donde Dios no se le ha revelado, no prospera, no fructifica, no pasa nada. Y es porque tenemos a un Dios tardo. Tenemos, escúcheme, a un Dios como que va a tardar ahí, como que nada va a suceder. Y es porque usted y yo no lo podemos ver. Y es porque ellos estaban, escuche, alimentando solo sus emociones. Estaban alimentando solo sus emociones a través de lo que habían visto sus ojos días atrás. Y es lo que muchas veces ocurre con uno. Que empezamos a ser permisivos, ¿sabe por qué? Porque queremos alimentar nuestras emociones. Y queremos alimentarlas porque hemos visto sufrimiento, hemos visto dolor, hemos visto cosas que han pasado atrás. Y muchas veces, escuche, en vez de nosotros ser espiritual es cumplir la palabra de Dios. Eso es un ser espiritual. Un espiritual no es aquel que danza, salta, habla en lengua. No, es el que cumple lo que está escrito de parte de Dios. Ese es un ser espiritual. Jesús dijo, mi palabra es ese espíritu. Y el que cumple la palabra es un espiritual. Y muchas veces nosotros, como hemos visto dolor, hemos visto, no. Solo le damos lugar a las emociones. Escuche. Y Dios no se nos puede revelar en esa área. No puede ocurrir algo ahí. Estamos vetados para ver la respuesta de Dios ahí. ¿Sabe por qué? Porque alimentamos nuestras emociones y dejamos de caminar por fe. Dejamos que Dios interviniera en esa parte en donde usted no puede hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque las emociones fueron más fuertes. Y como las emociones son más fuertes, escúcheme, el enemigo hace y deshace en esa área con nosotros.
ellos solo se alimentaban, escuche, de un aparente fracaso. Porque así veían la cruz de Jesús como un fracaso. Se murió, ya hacen 3 días ya. Hoy ya es el tercer día que esto aconteció, porque ya pasó. Ellos alimentaban sus emociones, escuche, de un aparente fracaso. Y Jesús quería que ellos aprendieran a caminar por fe en las palabras que Él ya les había dicho. Y no por vista, no por lo que habían visto, no por lo que veían o no por lo que padecían. 25 al 35. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiéndolo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él se decían. Entonces Jesús no se le reveló al tiro, porque Jesús quería que ellos aprendieran a ver con los ojos de la fe y no con la vista. Porque eso es lo que busca Dios, nosotros que aprendamos a ver con los ojos de la fe y no con nuestra vista natural, porque esta vista es limitada. Esa vista natural suya es limitada. Pero cuando usted aprenda a ver con los ojos de la fe, hermano, no hay límite. Escuche bien, cuando usted aprenda a ver con los ojos de la fe, no hay límite. Pero cuando vemos, solo con esta vista es limitada, pues usted dice: no, y si me pasa esto, y si pasa esto, y si pasa, no, mejor no. Jesús quería que ellos aprendieran a ver con los ojos de Dios y no con los ojos de ellos. Segunda de Corintios 5:7 dice que andamos por fe y no por vista. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Por eso Jesús, cuando se les aparece, les pregunta y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Les dice. En el verso 17, volviendo de nuevo a Lucas 24. Les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Por eso, mire qué importante el cómo habla usted, de lo que conversa usted, de lo que habla usted, mientras usted y yo estamos enfrentando situaciones. Y aquí Jesús les pregunta, no porque no sepa, ojo, sino porque muchas veces pareciera para nosotros que Él no sabe lo que nos pasa, pero eso no es así. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios guarda silencio o cuando pareciera que Él no está, Dios sí está, mi hermano. Escúchame bien, Dios sí está, pero Él no se revela. ¿Sabe por qué? Él no se revela a nosotros para enseñarnos. Por eso es que Jesús no se reveló a ellos desde un principio y no lo hizo para poder volverles a enseñar. Por eso les empezó a hablar desde los libros de Moisés hasta los profetas. Le empezó a enseñar, a declararle todas las cosas que estaban en la palabra, ¿no? Entonces, ¿para qué no se les reveló? Para que ellos aprendieran a conocerle. ¿Por qué no se les reveló? Para poder enseñarle. Porque hay cosas que en nosotros parece que no cambian porque Dios nos está enseñando. Porque hay cosas que parece que siguen igual porque Dios nos quiere enseñar en esas áreas, pues, hermano. ¿Cómo nos va a sacar de ahí y nos va a acceder al tiro si no aprendimos nada ahí? Si no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay fruto. Porque eso es lo que estaba haciendo Jesús aquí. Él estaba enseñando como Él que no sabía, como que Él no sabía nada para poder enseñarle. Por eso le dice: sí, ¿y qué pasó? Le dice. ¿Y qué sucedió? O sea, el que habían crucificado estaba ahí y le preguntaba a los discípulos: ¿sí, y a quién le pasó eso? Por eso cuando se les aparece Jesús, les dice: cuéntenme qué pasó. Y ellos dijeron: es que pasa que teníamos la esperanza puesta en Él. Teníamos la confianza en que Él nos iba a ayudar. Pero no fue así, sino que se murió, le dijeron. Me imagino a Jesús como tiene que haber sonreído. Ah, ya, se murió ya. ¿Y qué más pasó? Ahora nuestras mujeres dicen que lo vieron y que vieron unos ángeles y le hablaron. Pero la verdad de las cosas es que se murió, po. 21. Pero nosotros esperábamos que Él
que Él era el que había de redimir a Israel. Por eso hablaban así. No tenían esperanza ya. Su fe estaba lista. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aquí Jesús no los regañó, escuche bien. Cuando le dice hasta cuándo, oh insensato, no le está regañando, escuche esto. Sino que les dijo, bucha que son duros de entender, le dijo. No le está regañando, le dice, bucha que son duros de entender. ¿Cuántas veces les voy a tener que hablar de lo mismo? A ver, vengan para acá. Ya siéntense ahí. Y le empieza a hablar desde Moisés en adelante hasta los profetas y de todo lo que había ocurrido. Porque eran duros de entender, pues. Claro, bucha que son duros de corazón, les dijo. Porque por eso les comenzó a enseñar y a recordar lo que decían las Escrituras en el verso 25 al 27. Entonces les dijo, oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esta cosa y que entrara en su gloria? 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, les enseñaba todas las escrituras y lo que de él decían. Entonces aquí está el punto, hermano, del por qué sus ojos estaban velados. Del por qué Dios no permitió que lo reconocieran ni tampoco lo vieran en medio de su dolor. Aquí está el punto del por qué no podemos ver a Dios en medio de las situaciones que enfrentamos. Escuche, cuando Él está ahí. Aquí está el por qué usted no puede encontrar una respuesta de Dios en medio de lo que vive, enfrenta, cuando Dios sí está ahí. Porque aquí Jesús estaba, ¿no? Aquí no está contando una historia de Jesús que pasó esto. No. Dice que Él estaba ahí, Él se le apareció. Del por qué sus ojos estaban velados, del por qué Dios no permitió que le reconocieran ni tampoco lo vieran en medio de su dolor. Y no lo reconocieron porque ellos se olvidaron. Escucha esto. No lo reconocieron porque ellos se olvidaron, porque ellos ignoraron las Escrituras. Escucha bien. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos se olvidaron. ¿No les he dicho que esto era necesario que sucediera, que el Cristo padeciera? Se olvidaron e ignoraron las Escrituras. Por eso tuvo que volver desde Moisés y los profetas para poder volverle a enseñar. Y eso pasa cuando usted se olvida o ignora la palabra de Dios. No podemos ver a Dios obrando en medio de la situación que usted y yo enfrentamos. Porque lo que ellos necesitaban, escuche bien, no era ver a Jesús. Escuche, lo que ellos necesitaban no era ver a Jesús, sino que lo que ellos necesitaban era volver a creer en Jesús. ¿O no? Eso era lo que necesitaban. Ellos no necesitaban verlo, por eso Jesús no se les muestra. Ellos necesitaban volver a creer en Jesús, y a lo mejor Dios no se muestra en esa situación que usted enfrenta porque usted necesita volver a creer en Él. No verlo, sino volver a tener fe en Él, en su palabra. Y es por eso que Jesús no se les presenta, no se les presenta de una diciéndole, soy yo, soy Jesús, no temáis, así como se lo dijo a los otros discípulos en medio de la tormenta. Y fue porque ellos necesitaban volver a creer en Jesús. Así como muchas veces necesitamos usted y yo. Volver a creer que aunque usted y yo veamos que las cosas están muertas, Dios les puede volver a dar vida. Que aunque usted y yo creamos que las cosas, escúcheme bien, están todas perdidas, Dios puede hacer algo nuevo ahí. Y es por eso que Jesús les enseña las Escrituras, y era para que a través de ellas ellos pudieran ver al Jesús del cual ellos estaban hablando. Por eso les enseña las Escrituras, para que ellos pudieran ver que de ese Jesús que hablaban no estaba muerto, estaba con ellos. Porque ellos, así como muchos de nosotros, también necesitaban ver a Jesús. No necesitaban ver a Jesús, sino que necesitaban volver a creer. Y es por eso que usted y yo debemos interesarnos por la palabra de Dios. Debemos interesarnos por escudriñar las Escrituras. Debemos interesarnos, escúcheme bien, porque no hay otra manera de ver a Jesús cuando todo parece acabar en algún área de nuestra vida, si no es a través de lo que Dios nos ha dicho, a través de lo que Dios nos habla. Porque eso es lo que hoy día está pasando con muchos de los creyentes. Porque Dios está con nosotros.
Sí, pues está, pues. Jesús está con nosotros, está, pues. El Espíritu Santo está con nosotros, está. Pero muchas veces no se nos revelará de manera inmediata en medio de las situaciones, porque Dios quiere que usted y yo crezcamos, lo conozcamos, y para que por la fe podamos ver también a través de las Escrituras. Aquí ya terminando casi. Verso 28 al 35, el mismo capítulo 24. Dice, llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo, mire lo que hace Jesús, mire. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, como que pasa de largo. ¿Sabe por qué hace eso? Para ver a través de todo lo que Jesús le había hablado y enseñado, cómo estaba ahora el corazón de ellos. Por eso hace como que pasa de largo, a ver qué es lo que pasa. Y mire lo que sucede, verso siguiente. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Escuche bien, mire lo que Jesús no se revela, pero empieza a hacer lo que estaba escrito. Escúchame bien, empieza a hacer lo que estaba escrito y tomó el pan. ¿No era eso lo que hizo con ellos antes de despedirse en la última cena? No le dice, soy Jesús, hoy gracias, le voy a contar la verdad. No. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. 31. Escuchen. Entonces les fueron abiertos los ojos. Mire. Y le reconocieron. ¿Pero por qué? Mas él se desapareció de su vista. 32. Y se decían uno al otro, hasta que no pasa esto, no son abiertos tus ojos. Y se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Yo te pregunto, ¿qué pasa en ti ahora? Y ahí está la respuesta por qué tus ojos siguen vetados. ¿Por qué no hay cambio? Y se decían uno al otro, ellos, Jesús no les habló, no se les reveló, se le abrieron los ojos. ¿Sabe por qué se le abrieron los ojos? Al acordarse de la palabra de Dios. Al acordarse, recordaron cuando empezó a hablarle y a partir el pan y a hablarle, algo pasó dentro de ellos. Escúcheme, porque ya Jesús les había enseñado nuevamente la palabra. Por eso algo se encendió en ellos. Escuche, algo se encendió en ellos y ellos lo dicen y decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras murmurábamos, mientras hablábamos mal, desconfiábamos, no teníamos fe. No pasaba algo cuando escuchábamos la palabra de Dios, era Él. La pregunta es mía es para usted. ¿Qué pasa en usted cuando escucha la palabra de Dios? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, cuando nos enseñaba, no ardía algo, no pasaba algo dentro tuyo. Juan, Pedro, María le decían. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos. 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. O sea, allá había gente, escúcheme bien, que creyó, que recordó lo que Jesús le dijo, que se acordaban de la Escritura. Por eso ellos, escuchen, su fe estaba arriba. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. No lo vieron, ellos no lo vieron. Cuando va Juan, Pedro, van los discípulos, no lo ven. No lo ven, pero creen. ¿O no? Claro, ellos no lo vieron. No vieron ni siquiera al ángel. Las mujeres vieron al ángel. El ángel les habló, a ellos no.
Pero ellos creyeron a lo que a las mujeres le dijeron, fueron al sepulcro. Sí, en verdad no está, la piedra está movida. No sé si el ángel apareció o no, pero ha resucitado el Señor verdaderamente. Y ha aparecido a Simón, después se le apareció a ellos. 35. Entonces ellos contaban, ¿quién? Ahora los discípulos, los dos. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan, al acordarse de la palabra de Dios. Póngase en pie, por favor. Entonces, ¿es necesario que crezcamos en la fe? Es necesario. ¿Es necesario que crezcamos en el conocimiento de Él? Claro que es necesario. ¿Es necesario que crezcamos en la fe? ¿Es necesario que crezcamos en el conocimiento de Él? Claro que es necesario, pero no en lo que nuestros ojos ven. Porque si no vamos a empezar a vivir por las emociones y no por la fe y la confianza en la palabra de Dios. Entonces esa era una razón por la cual Dios no se le revela, pero Él siempre está ahí. Por eso que el conocer a Jesús debe ser a través de la fe en la palabra de Dios y no a través de lo que nuestros ojos ven. Porque si no, lo vamos a buscar siempre solo por lo que vemos. Y cuando usted deje de ver algo, ¿sabe lo que va a pasar? Le va a pasar lo que le pasó a estos dos hombres que han camino a Emaús. Por eso cuando ellos llegaron al sitio en donde debían llegar, cuando ellos llegaron a Emaús, Jesús hizo como que Él se iba más lejos y lo hizo para ver qué había sucedido en el corazón de ellos. Llegaron a la aldea en donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. O sea, hizo lo mismo que hacía antes. Entonces 31 le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más Él se desapareció de su vista. Por eso... Y eso pasó porque algo había sucedido en el corazón de ellos al oír la palabra de Dios. Por eso invitaron a Jesús a que se quedara con ellos, a que morara con ellos. Porque algo pasa, algo cambia cuando usted le abre su corazón a la palabra de Dios. Y eso cambia, eso que cambia en su corazón es que ya usted no necesita ver para creer o saber que Dios está con usted en medio de las situaciones que usted vive, sino que ahora hay algo que empieza a dar testimonio en usted. Por eso el verso 32 dice, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Hay algo que empieza a dar testimonio en usted. Por eso cuando usted escucha la palabra de Dios, si no siente nada, hay un problema. Sus ojos están vetados. Si no se enciende algo en usted, hermano, preocúpese. Usted que está en la radio, en las redes sociales, preocúpese. Si no sentimos nada cuando Dios nos habla, hay un problema grave en nosotros. Si no hay una manifestación, escúcheme, dentro de mi ser, hay un problema en nosotros. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón. Nos dice, no sentí algo. No ardía nuestro corazón. Se decían uno al otro mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y eso es porque ahora ya no necesitamos ver, porque ahora empezamos a... ¿Y sabe por qué tiene que arder? Porque ahora ya no necesitamos ver, sino que ahora empezamos a creer. Y lo empezamos a hacer porque nuestros ojos no están velados, sino que ahora el Espíritu Santo volvió a arder en usted. Por eso es que Jesús, después que les enseñó las Escrituras, sus ojos fueron abiertos, porque Dios no desea que nuestra base espiritual sea las emociones, sino su palabra. Y levantándose, volvieron a la misma hora. Vamos a orar al Señor. Vamos a dejar ahí. Vamos a orar al Señor por esta palabra. Y es usted el que necesita acordarse de lo que Dios le ha dicho, meditar en lo que Dios le habla, para el que algo empiece a arder en usted. Porque si usted viene aquí, sale de aquí, llega a su casa y no se acuerda lo que Dios le dijo, hay un problema grave en nosotros. Porque yo le aseguro que si Dios se le aparece aquí y le responde en lo material que usted quiere, cómo llega a su casa, usted llega armando voz en la casa, me respondió, miren lo que Dios hizo, miren cómo Dios me... ¿O no? Si lo tuviéramos, ¿no?
Porque yo le aseguro que si usted no sepa, hermano, si se pilla algo en la calle, usted no llega a la casa callado y dice, oh, mira lo que me encontré hoy, está bueno. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, si salimos de aquí y llegamos en silencio, es porque hay algo que nos prendió en nosotros.